Toca el turno de explicar el tercer algoritmo para graficar rectas y es el algoritmo de Bresenham. Pero antes de entrar al algoritmo, a cómo se genera este algoritmo, vamos a ver una analogía entre lo que es el algoritmo DDA y lo que es el algoritmo de Bresenham. En el algoritmo DDA se trabaja con el incremento de la pendiente. O sea, la pendiente sirve para saber el comportamiento de la recta y a partir de este comportamiento graficar todos los puntos. Pero el algoritmo DDA tiene una pequeña gran desventaja. Voy a correr el programa línea DDA paso a paso y la desventaja del algoritmo DDA, que lo vamos a recordar nuevamente, el algoritmo DDA lo que hace es trabajar con delta X y con delta Y. Necesita estos dos valores para saber quién tiene más puntos, si las X o las Y. Entonces, es necesario que el algoritmo establezca estas deltas. En este caso, pues delta X es igual a X2 menos X1 y delta Y es igual a Y2 menos Y1. Entonces, de acuerdo a los parámetros enviados, vamos a estar trabajando con los parámetros de la recta pues ya utilizados anteriormente, 0, 0, 660, es decir, una recta bastante horizontal que nos muestra bien el comportamiento. Acá definitivamente existen más puntos en X que en Y, por lo tanto quien va a mandar en el ciclo es delta X. Entonces delta X, después de haber verificado que es la mayor, le va a pasar su contenido a la variable paso, que en este caso es para la variable paso es la que se utiliza para establecer los ciclos de puntos de la recta. Ahora, aquí está la clave del algoritmo DDA y de alguna manera también del algoritmo de Bresenham. Es trabajar con incrementos. Entonces, habrá que saber cuál es el incremento en X y habrá que saber cuál es el incremento en Y. Entonces, uno de los dos será unitario. En este caso, pues tendría que ser el incremento en X, ya que la delta X es la mayor, ¿no? Entonces, el incremento en X es unitario. Ahí está. Incremento en X es 1.0, es decir, aritmética de tipo flotante. Y el incremento en Y va a ser el proporcional a la pendiente, es decir, el número de puntos en Y con relación al número de puntos en X. Esos corresponden, una vez que pasemos por esta línea de código, a punto 1, es decir, que por cada 10 puntos en X hay que graficar 1 en Y. Entonces, con esta proporción es como el algoritmo DDA trabaja. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que lo hace con una aritmética de tipo flotante. Entonces, si la arquitectura es de 16 bits, como en este caso, o más bien los tipos flotantes siempre necesitarán, o sea, el tipo de dato natural al bus de datos de la computadora siempre será el tipo de dato entero. Si hablamos de 16 bits, el tipo de dato entero mide 16 y el tipo de dato flotante mide 32. Entonces estamos hablando de que hay que meter algo que mide 32 bits en algo que está hecho para 16 bits. Entonces existe un algoritmo interno resuelto ya sea por software o ya sea por chip, depende de los esquemas, pues que tiene que agarrar 32 bits y transportarlos en 16 bits. Entonces tiene que enviar el paquete de 16 con el control necesario, después el paquete de 16 con el control necesario, y eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, si un entero lleva un pulso de reloj, pues un flotante
por hacer la misma operación simplemente para transitar en el bus de datos, pues llevaría, no sé, 10. Entonces, es una relación, trabajar con tipos flotantes, pues por esa situación es más lento trabajar con tipos flotantes que trabajar con tipos enteros, ¿no? Entonces, el algoritmo DDA es muy sencillo, pero tiene aritmética flotante. Ahora veamos el algoritmo de Bresenham. Entonces me voy a pasar a la otra ventana. Bueno, para terminar, para concluir con DDA, termino la ejecución y estamos viendo pues la línea graficada por DDA. Entonces ahí estamos viendo los tramos de 10 píxeles. Cada 10 píxeles hay un descenso para que ahora se grafiquen los siguientes 10 píxeles, los siguientes 10 píxeles, los siguientes 10 píxeles. Eso es importante por lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Entonces vamos ahora con el otro algoritmo, con el algoritmo de Bresenham. Y el algoritmo de Bresenham, voy a tratar de que estén alineados los dos algoritmos. Bueno, pues vamos a correr el programita. Voy a poner F8, F7 en línea Bresenham y pueden darse cuenta que empieza igual. Empieza calculando las deltas. Ahí no hay cambio. Y aquí viene algo que hace el algoritmo de Bresenham de manera muy interesante. Calcula el primer punto por donde va a pasar la recta real con relación al plano cartesiano. Es un algoritmo que tiene que ver con un análisis matemático ahí bastante interesante. Entonces ahí está. El punto P es igual a 2 por delta Y menos delta X. Esta fórmula proviene de ese análisis matemático. Lo que se puede comentar en este momento es que si el dato P es negativo, la recta real, lo que hace Bresenham es buscar a píxeles solamente con los píxeles vecinos, ¿no? Solamente hay dos posibilidades. Entonces, si el dato es negativo, va a pintar el píxel de al lado, y si P es positivo, va a pintar el píxel de arriba. Ahorita lo vemos, en el siguiente video lo vamos a ver en un esquema. Entonces es un valor menos 480. Eso no significa nada porque depende de la parametrización de la recta. Pero les puedo decir que para estos parámetros, menos 480 es un valor muy negativo, demasiado negativo. Es decir, la línea es muy horizontal. Y va a trabajar con dos constantes. Estas dos constantes se pueden decir que es equivalente en el algoritmo DDA al incremento en X y al incremento en Y. Nada más que hay un pequeño gran cambio. Todas las variables son de tipo entero. Entonces, tanto P como las constantes 1 y la constante 2, que tiene que ver con cuestiones del desarrollo matemático del algoritmo, son enteras. Entonces, esto va a hacer que el algoritmo sea bastante rápido. De hecho, es el más rápido que se ha construido hasta el momento. Entonces voy a quitar las deltas, voy a quitar los incrementos y me voy a quedar solamente con las constantes. Entonces vamos a solicitar en el depurador la constante 1 y vamos a solicitar en el depurador la constante 2. Ahí están. Entonces vamos a ver qué resultados nos dan. La constante 1 es igual a 2 por delta Y la constante 2 es 2 por la resta de delta Y menos delta X. Ahí están. No es 1.0, no es 0.75, son valores enteros que no nos dicen mucho, no tienen mucho significado por el momento. Entonces, pues bueno, pues al igual que el algoritmo DDA, el equivalente en las constantes pues son los incrementos. Igual que en el algoritmo DDA, sigue el graficar el primer punto, que sería X1 y Y1. Igual en el algoritmo, en el DDA y en el de Bresenham. Bien, y en este caso, pues, hay que trabajar con los cuadrantes. Esta sí es una desventaja en la codificación, no en la rapidez del algoritmo de Bresenham. El de Bresenham trabaja de la misma manera
que junto con el de fórmula general. Es necesario construir el algoritmo para cada uno de los cuadrantes. Entonces, en este caso vamos a ir de x1 a x2. La recta que se está manejando tiene que estar en el cuadrante 1. No va a funcionar para los otros cuadrantes. Entonces se grafica el primer punto y se verifica si el valor de P es negativo. Si el valor de P es negativo, quiere decir que va a pintar el píxel de al lado. Y se tiene que aumentar la proporción de la recta. En este caso, la proporción de la recta está dado por la constante 1. Y entonces, en este caso, P de 480 pasa a 360. Y la X no sufre un incremento, es decir, va a pintar el píxel de al lado. Eso significa que con solo aritmética de enteros, el algoritmo empieza a hacer el trazo de la recta también con una proporción, pero tiene un mecanismo por ahí para lograr que esto sea mediante aritmética de enteros. En este momento la variable P es igual a 0, deja de ser negativa. Entonces, como deja de ser negativa, incrementa el valor en Y suma la constante 2, y en ese momento P es negativo y vale menos 1080, un valor muy negativo, y nuevamente se empieza a pintar el píxel. Voy a dar una salida al programa. Voy a ir a la pantalla y se puede apreciar que nos encontramos en el tramo de los 10 píxeles, ¿no? Entonces, ahí es donde se están graficando. En este momento va a empezar el trazo de la siguiente línea de píxeles. Entonces, mientras P se mantenga negativo, vamos a estar graficando los píxeles por los tramos de la relación entre X y Y, que en este caso es de 10 píxeles. Y de esta manera se puede apreciar cómo se aprovecha también, el algoritmo de Bressingham aprovecha también la proporción de la pendiente, pero hace cálculos por ahí para que esto sea únicamente con aritmética de enteros. Por lo tanto, el algoritmo de Bressingham será más rápido que el DDA y, por supuesto, mucho más rápido que el de fórmula general. El algoritmo DDA es un algoritmo compacto pero ineficiente, al igual que el de la fórmula general, pero su ventaja es que está muy compacto en un pedacito de programa, pues grafica toda la recta, y el DDA pues lo hace, también hay que trabajar con la pendiente, será inevitable, pero lo hace solo con aritmética de enteros. Entonces la clave aquí es explicar, ahora lo que sigue es explicar cómo funciona las matemáticas para obtener estas tres constantes. Además, este es un algoritmo computacional que no tiene nada que ver con la lógica de programación. Es un algoritmo que tiene que ver con una disciplina alterna a las ciencias de la computación, como es las matemáticas. Si no se analiza matemáticamente este algoritmo, pues nadie puede entender qué está sucediendo. Al menos en este momento, su servidor quiere hacer una analogía con el algoritmo DDA para explicar cómo funcionan. Funcionan de la misma manera, nada más que DDA con aritmética flotante y Bressingham con aritmética de enteros, lo cual lo hace sumamente rápido. Y hasta hoy no hay algoritmo más rápido para graficar una recta que este. ¿Por qué es importante la velocidad? Es muy importante la velocidad porque la recta es primitiva de los polígonos y los polígonos son primitiva de los algoritmos tridimensionales, y entonces el algoritmo que es primitiva, o sea, ahora sí que el más primitiva de todos, pues imagínense el resto de las rutinas, ¿no? Si tenemos un algoritmo de recta lento, el de polígono será lento, el de graficar las caras en un objeto tridimensional será lento, y ni qué decir de los efectos que haya que aplicarle
a esos objetos tridimensionales. Entonces la velocidad acá sí es muy importante. Entonces la implementación del algoritmo Line del lenguaje seguramente es con este algoritmo. Bien, pues gracias por su atención.